Vamos a empezar a resolver un ejercicio de LeetCode por medio de fuerza bruta. No vamos a implementar ningún tipo de algoritmo eficiente, ni vamos a tener en cuenta las notaciones de complejidad Big O, Omega o Theta. No vamos a tener en cuenta este tipo de notaciones, no vamos a buscar o por así decirlo, priorizar la eficiencia, sino más bien la resolución del ejercicio propio. Este ejercicio tiene una tasa de éxito bastante alta, aproximadamente del 68,5%, es de tipo medio. Bastantes compañías de ingeniería de software pues, que requieren de ingeniería de software la utilizan. Es una forma bastante óptima para visualizar qué tan bueno eres, o sea con el uso de la estadística o sea con el uso de programación lineal, en este caso con el uso de arrays. Nada de estructuras de datos complicadas más allá de listas planas en 2D o tal vez matrices, pero no vamos a utilizar matrices. Entonces, el ejercicio consiste en ese. Nosotros vamos a tener un array de números naturales llamado nums. Estos números van a estar ordenados de manera no decreciente. Tenemos que construir y retornar un array de números enteros cuyo resultado sea del mismo tamaño que los números, tal que el resultado en la posición i sea igual a la sumatoria de las diferencias absolutas entre i y los otros elementos del array. Entonces, esto es uno bastante complejo, entonces vamos a ir directamente al ejemplo para explicarlo. Dentro del LeetCode nos dan un ejemplo, y es que nosotros, por ejemplo, para el input de 235, el resultado esperado debería ser 435. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que coger el número. Entonces, digamos que nosotros vamos a tener primero el 2. Tenemos que coger el 2 y restárselo a todo el resto del array, incluyéndose el mismo. Entonces empieza con el 2, aquí, luego empieza con el 3, aquí, y finalmente va con el 5, aquí. Ahí se reinicia el ciclo y vuelve a lo mismo. Entonces el 3 se resta con el 2, luego el 3 se resta consigo mismo y luego el 3 se resta con el 5. Entonces, básicamente eso es a lo que se refiere con que tenemos que coger las inferencias absolutas de nums en la posición y con el resto de la lista. Entonces, aquí con el 3 es lo mismo. Yo acá tengo en diferentes colores, el 2, el 3 y el 5. Aquí, 2, 3 y 5. Y cómo se visualiza más o menos eso. Entonces, recuerden que la diferencia absoluta es el valor absoluto. O sea, eso ya es fundamentos de matemáticas 1. Entonces, pues no vamos a indagar mucho en eso. Entonces, como dije anteriormente, la estrategia de uso, la estrategia de resolución de este ejercicio va a ser por medio de fuerza bruta. Entonces, la fuerza bruta, pues hay diferentes métodos, hay diferentes caminos. La manera propuesta en este video no es la única, de hecho no es ni la más eficiente, pero tampoco es la más eficiente. Y pues yo los invito a ustedes a que resuelvan el ejercicio por cuenta de ustedes para visualizar que también pues sus competencias algorítmicas eh, en cuanto a este tipo de ejercicios. Entonces, un patrón que yo visualicé es que nosotros tenemos el 2, el 3 y el 5. Entonces, una manera sencilla de visualizar eso, como nosotros vimos arriba, es que nosotros vamos a tener primero pivotes. Los pivotes son como una especie de anclas a los que vamos a tener fijados. Entonces, los pivotes van de manera, por así decirlo, ordenada. Entonces, digamos que nosotros en un array de 3 vamos a tener 3 pivotes. Entonces, nosotros aquí, el primer pivote de este ejemplo va a ser 2, el segundo pivote va a ser 3 y el último pivote va a ser 5. Entonces, ¿para qué los pivotes? ¿Para qué yo necesito un pivote? ¿Por qué necesito un pivote? Esas son probablemente varias preguntas, por así decirlo, planteadas. Y pues porque es que yo necesito hacer las restas o las diferencias con esos mismos pivotes, con el 2, con el 3 y con el 5. 2, 3 y 5. Entonces yo necesito tener una referencia o un apuntador constante a esos pivotes que van a ser todas las posiciones de la lista. Entonces miren que acá en este ejemplo nosotros vamos a hacer la diferencia del 2 con el 2, 2 con el 3, 2 con el 5. Aquí vamos a tener el 3 con el 2, el 3 consigo mismo y finalmente el 3 con el 5. Aquí en el 5 nosotros vamos a tener la diferencia del 5 con el 2, luego el 5 con el 3 y luego el 5 con el 5. Entonces, como dije, es una manera bastante, por así decirlo, útil tener nuestros pivotes o nuestros apuntadores, que en este caso pues los apuntadores son, por así decirlo, referencias
variabilísticas dentro de nuestra máquina o dentro de nuestro stack en la memoria, para ser más específicos. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos como estrategia es que nosotros necesitamos guardar las operaciones. Entonces, para este primer ciclo, iteración más bien, para esta primera iteración, nosotros necesitamos dentro de algún lugar estas operaciones. Entonces yo necesito el 2 menos el 2, más el 2 menos el 3, más el 2 menos el 5. Que esto se visualiza así: 0, 1, 3. Recuerden que estas barritas son valor absoluto. Y luego finalmente nosotros vamos a tener esto, ¿cierto? Eso es nuestra primera iteración. En nuestra segunda iteración, aquí todo esto es en la primera, que pues yo más bien voy a correr esto por acá. Entonces en nuestra segunda iteración nosotros vamos a tener algo similar, que es el 3 menos el 2 en valor absoluto, más el 3 menos el 3 en valor absoluto, más el 3 menos el 5 en valor absoluto. Que esto finalmente nos queda 1, más 0, más 2. Que esto finalmente nos queda como un 3. 4, 3 y pues lo mismo aquí. Entonces pues vamos a correr esto un poquito aquí. Perfecto. Entonces nosotros, eso es una forma de visualizarlo. Un consejo que yo doy a muchas personas es que antes de empezar a tirar código, antes de empezar a escribir, una muy buena estrategia es empezar a rayar y a entender como los patrones algorítmicos que hay, porque pues es una forma, hay que pensar computacionalmente y el humano no está diseñado para pensar computacionalmente. Entonces no se desanimen si pues ustedes tienen algún ejercicio y no tienen ni idea cómo empezar, porque pues están mirando a la consola perdidos, y pues es normal, porque pues no, el humano no está diseñado para pensar algorítmica de manera, no algorítmica más bien, sino por así decirlo, programada, porque pues no tiene mucho sentido empezar a definir como pasos con ciclos, o sea, pues por lo menos para muchas personas no es algo de sentido común hacer esas cosas. Entonces miren que acá yo ya tengo, por así decirlo, una especie de proceso, un proceso de pensamiento, un proceso algorítmico que me va a permitir realizar la resolución de este ejercicio por medio de fuerza bruta. Ya de manera más matemática sí que se requiere una visualización un poco más gráfica y matemática escrita antes de empezar a programar. Entonces nuestra primera estrategia es tener los pivotes, luego hacer las operaciones, guardarlas en algún lugar dinámico, porque miren que este mismo lugar, estas listicas de aquí, yo quiero que sea la misma, pero yo no quiero que eso se me llene de valores. Yo quiero que eso tenga valores temporales de mi operación actual en un ciclo. O sea, algo dinámico. ¿Para qué? Para una mayor facilidad del manejo de datos. Luego finalmente yo tengo que coger estos tres y llevarlos a una lista. 4, 3, 5. 4, 3, 5. Bueno. Finalmente no, eso puede ser después de una iteración o en un ciclo, no sé. Vamos a empezar a programar, por así decirlo. Y nosotros vamos a tener nuestra clase Solution, que es como algo de prerequisito de LeetCode, que vamos a tener este Solution. Y necesito, no me acuerdo cómo se llamaba. Así se llamaba. Así se debe llamar la función. Entonces vamos a empezar. Entonces lo primero que yo necesito es recibir la lista que se llama nums, que pues puede llamarse de cualquier manera genuinamente. O sea, no, lo que importa es que se llame la clase bien y la función bien para que el LeetCode la pueda leer. Entonces esto nos va a retornar un tipo de lista que va a tener enteros. Entonces, esto lo que nos va a permitir, pues estas son pistas de tipo en Python para ver más o menos, pues por así decirlo, no volver Python fuertemente tipado, sino más bien visualizar los tipos. Entonces lo primero que yo necesito es un pivote.
Entonces yo necesito que yo voy a definir mi variable que se llama pivote aquí afuera como un none o como un nulo, para visualizar de que yo necesito un pivote. O sea, esto puede definirse en el parámetro, dentro del ciclo no es lo ideal en muchos lugares, pero pues yo lo quiero tener acá. Entonces vamos a tener como nuestro pivote va a ser known. Vamos a tener nuestra lista que se llama resultado. Aquí va a estar vacía. Aquí vamos a tener nuestro pivote va a ser todo el tiempo números enteros. Entonces aquí esto va a ser de tipo lista que contiene enteros. Entonces ya vamos a tener que empezar a iterar. Entonces lo primero que yo necesito es hacer la lógica de cogerme estos tres pivotes, el 2, el 3 y el 5. Yo los necesito tomar. Entonces vamos a tener for, no sé qué nombre podríamos tener, indicador o pivoteador. O vamos a poner un nombre más sencillo, pointers. Aquí vamos a iterar sobre, pues vamos a tener un rango de iteración del tamaño del nums, que yo lo necesito todo el tiempo, pues también sería bueno definirlo arriba al tamaño total. Pero pues en este caso no es necesario. Entonces aquí yo ya redefino pivote porque yo ya no necesito pivote como nulo. Yo lo que necesito acá es que pivote sea en la primera posición de pointers. Entonces aquí yo ya defino que sea el 2, el 3 o el 5. Entonces ya después de eso nosotros vamos a hacer otro ciclo. Con ese ciclo nosotros vamos a tener las operaciones internas. Porque vean que acá, yo lo pongo de otro color. Todo esto acá, estas separaciones, todo esto es un mundo entero, por así decirlo, estas operaciones de acá. Entonces estas rayas grandes podrían ser visualizarse como el ciclo grande, y estas rayas pequeñas, que acá hay 1, 2 y 3 operaciones, podrían ser el ciclo interno. Entonces yo voy a tener como for operations in range len de números. Aquí yo ya voy a hacer mis operaciones. Entonces yo voy a decir que operación actual va a ser igual a al valor absoluto de mi pivote menos nums en la posición operations. Eso lo que me permite hacer es hacer esto. Entonces este va a ser mi pivote, 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 pivote. Y este número de aquí, estos numeritos de aquí van a ser nums en la posición operations en nuestro segundo ciclo, que va a hacer como un segundo for que va a iterar otra vez sobre todos estos sin importar qué. O sea, no me interesa como saber ni pivote. A ese ciclo no le interesa saber ni pivote ni nada, sino que más bien vuelve a iterar sobre todos de manera, pues, por así decirlo, de fuerza bruta para hacer las operaciones. Entonces aquí vamos a tener nuestro pivote menos nums en la posición operations. Entonces finalmente, pues aquí el Spanglish está muy tenaz, pero pues ya ustedes, es debido pues a que no es un contexto muy formal, pues es como para entendernos mejor. Ok. Finalmente nosotros, ¿qué hacemos con esas operaciones? Yo necesito hacer algo con esas operaciones. Entonces yo necesito ese lugar temporal que yo estaba mencionando acá. Yo necesito el lugar temporal de esto, el lugar temporal de esto y el lugar temporal de esto. Entonces pues lo ideal sería hacerlo en otra lista, que pues la lista yo la voy a definir acá. Operaciones auxiliares, que va a ser de tipo list, que contiene enteros, va a ser igual a vacío, ¿cierto? Entonces, ¿esto para qué? Esto va a ser precisamente como para yo poder ir haciendo las operaciones. O sea, para yo poder tener las operaciones almacenadas y que cuando vuelva a iterar se reinicie esto. Que pues ya lo vamos a evidenciar de manera más sencilla próximamente. Entonces esa operación actual, yo lo que tengo que hacer es que a la operación auxiliar le tengo que
por así decirlo, introducir esa operación actual. Entonces, dentro de las operaciones auxiliares, yo ya voy a tener todas mis operaciones actuales, que va a ser del ciclo n. Entonces, digamos que en esta primera casilla voy a tener esto aquí, el 0, el 1 y el 3, pero no lo voy a tener con más, sino más bien con comas, porque pues yo le estoy haciendo punto a penda toda. Entonces voy a tener el 0,1,3. Yo necesito sumar esos individuos. Entonces, una vez acabe este for, yo sé que acabo este for cuando ya paso al paso número 3, o sea, aquí, pero yo no he hecho ninguna operación. Entonces, una forma de hacerlo, una forma de hacer esa operación, es decir que mi operación final va a ser igual a la suma de esas operaciones auxiliares, o sea, esas operaciones auxiliares que nosotros vamos a tener acá, le vamos a hacer un procedimiento dentro de Python que se llama sum, que es un algoritmo bastante optimizado para hacer la suma interna de una lista. Entonces vamos a aplicar sum en la operación, pues en las operaciones auxiliares, y este valor, esto nos va a retornar un 4, no un 4 en una lista, sino un 4 individual. Este 4 yo no quiero que se pierda la referencia, porque esto así nada más, como está en el código, no tiene referencia en algún lado. Entonces yo tengo que buscar meterlo en algún lado para no perder su referencia. Entonces pues lo ideal sería meterlo en el resultado. Entonces una vez hecho esto, yo voy a decir que el resultado lo voy a hacer append a mi operación final. Y ya con eso, si no estoy mal, nosotros tendríamos para poder resolver el ejercicio. Entonces aquí va a retornar, tengo que retornar mi resultado. Ok, porque aquí nosotros ya vamos a tener todas nuestras... Ok, acá tengo un error bastante peculiar y es que no había visto que yo tengo que hacerlo en nums, en la posición pointers. Qué pena que no, pues probablemente algunos ya hayan estado sufriendo bastante con eso, pero no lo visualicé. Entonces pues aquí yo voy a tener, no, en la posición pivotes, perdón, aquí quería poner una pista de tipo. Entonces vamos a poner finalmente, aquí lo voy a poner, pero pues si entendieron el error es muy posible que hayan entendido todo el ejercicio. Entonces, miren que el runtime fue 82 milisegundos. El runtime va variando, como dije, debido a varias cosas que pueden pasar dentro del stack de memoria. Y diferentes procesos que pueden haber en memoria, pues resultar en un mayor tiempo de ejecución o menor tiempo de ejecución, pero vean que este tiempo de ejecución es bastante alto. A pesar de que es aceptado en caso de que necesiten varios millones de datos, no será una solución ideal debido al alto tiempo que se requiere, porque pues los foraneados no es la manera más óptima de solucionar un problema, pero como dije, esto es más bien una forma algorítmica de poder, pues una forma más bien de fuerza bruta de resolver eso. Ya hay operaciones y fórmulas estadísticas para resolver este tipo de problemas. Y pues nada, esto sería más o menos todo. Y muchísimas gracias por ver el video.